Las placas de cerámica chocaban entre sí, mientras las apilaba con dedos temblorosos, y el tintineo resonaba en el restaurante casi vacío. Me dolía la zona lumbar por el doble turno, un dolor sordo que se había vuelto tan familiar como respirar. El aroma a ajo y romero aún se aferraba a mi uniforme, mezclado con el olor acre del limpiador industrial que había utilizado para fregar el suelo de la cocina una hora antes. Ya debería haberme ido. El reloj sobre la barra marcaba las 11:47 p.m. y Marco, el jefe de camareros, había fichado su salida 20 minutos antes con una palmada comprensiva en mi hombro. Pero yo necesitaba esos minutos extra. Necesitaba reorganizar las copas de vino, que en realidad no necesitaban ser reorganizadas. Necesitaba doblar servilletas que ya estaban perfectamente dobladas. Cualquier cosa para evitar volver a mi pequeño apartamento, donde las paredes parecían cerrarse cada vez más cada noche. El restaurante, Stella Nate, estaba escondido en una calle tranquila del casco antiguo. El tipo de lugar que parecía modesto desde fuera, pero que susurraba riqueza una vez que cruzaba sus puertas. Paneles de madera oscura, manteles de lino color crema, velas que costaban más que mi salario por hora. Llevaba 3 meses trabajando allí, desde que había huido de la ciudad con nada más que una bolsa de viaje y la desesperación agarrándome por el cuello. Mis dedos recorrieron el borde de una copa de vino, buscando manchas que no estaban allí. El silencio se sentía pesado, cómodo, seguro. Entonces sonó el timbre de la puerta. Todo mi cuerpo se tensó. Estábamos cerrados. El letrero estaba volteado. Las puertas deberían haber estado cerradas con llave. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras levantaba lentamente la mirada hacia la entrada. Y allí estaba él, Ryan. La copa de vino casi se me resbala de las manos. 6 meses. 6 meses desde que cambié mi número, me mudé de apartamento y empecé de nuevo. 6 meses desde la última vez que apareció borracho en mi puerta, golpeando hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. 6 meses desde que vi esos ojos que podían pasar de suplicantes a amenazantes en un santiamén. Tenía el mismo aspecto, el pelo rubio revuelto, la mandíbula sombreada por la barba incipiente. Esa chaqueta de cuero que él creía que le daba un aire peligroso, pero que solo le hacía parecer desesperado. Su mirada recorrió el restaurante, buscando, cazando, buscándome a mí. El pánico se apoderó de mis pulmones. Sin pensar, me agaché debajo del mostrador, golpeándome las rodillas contra el suelo con tanta fuerza que un dolor agudo me recorrió los muslos. La copa de vino se me cayó de los dedos y la atrapé contra mi pecho, conteniendo la respiración por si acaso él pudiera oír el aire saliendo de mi cuerpo. La madera pulida del armario presionaba fría contra mi columna vertebral. Ahora podía oír sus pasos, lentos y deliberados, el suave chirrido de sus zapatillas contra el suelo de baldosas. Sé que estás aquí, Mía. Su voz resonó en el espacio vacío, esa mezcla familiar de dolor y acusación que solía hacerme sentir culpable, que solía hacerme disculparme por cosas que no eran culpa mía. Tu compañera de piso me ha dicho dónde trabajas. Tenemos que hablar. Apreté los ojos con fuerza, deseando desaparecer. El borde de la encimera se me clavaba en el omóplato. Mi pulso retumbaba en mis oídos con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Vamos, cariño, no seas así. Ahora estaba más cerca. Caminaba entre las mesas y yo podía seguir sus movimientos solo por el sonido. He cambiado. Esta vez he cambiado de verdad. Solo quiero hablar, las mismas palabras. Siempre las mismas palabras. Mis manos temblaban mientras agarraba con fuerza la copa de vino, temiendo que se me resbalara y se rompiera, delatando mi escondite. El sistema de calefacción del restaurante zumbaba silenciosamente y en algún lugar de la parte trasera, un grifo goteaba con precisión metronómica. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Entonces oí algo más, una puerta que se abría. No era la entrada principal, sino la puerta privada que daba a las oficinas de arriba. Las que me habían dicho que nunca entrara. Las reservadas para el propietario al que nunca había conocido. Pasos diferentes a los de Ryan.
Estos eran mesurados, seguros, acompañados por el susurro de telas caras y el leve tintineo de lo que podrían haber sido gemelos o un reloj. Estamos cerrados. La voz que habló era como seda envuelta en acero, con un acento europeo que no logré identificar. No era alta, pero dominaba el espacio de una manera que hacía que el aire se sintiera más pesado. Me arriesgué a echar un pequeño vistazo hacia arriba, mirando a través del hueco entre el mostrador y la estantería del bar. Se me cortó la respiración. El hombre que había bajado de las oficinas privadas no se parecía a nadie que hubiera visto antes en este restaurante. Alto, vestido con un traje gris oscuro que parecía costar más que 6 meses de mi alquiler, con el pelo oscuro peinado con descuidada precisión. Incluso desde mi limitada perspectiva, podía ver la línea marcada de su mandíbula, la forma en que se mantenía erguido con una autoridad que no necesitaba presentación. Pero fueron sus ojos los que me revolvió el estómago. Oscuros, casi negros bajo la tenue iluminación, y completamente fríos mientras se fijaban en Ryan. «Estoy buscando a alguien», dijo Ryan, y pude oír la incertidumbre que se deslizaba en su voz. Cualquier bravuconería que hubiera traído consigo ya se estaba desmoronando. «Mi novia trabaja aquí. El restaurante está cerrado». El tono del hombre no había cambiado, no se había elevado, pero de alguna manera parecía más peligroso. «Tienes que irte». Otras dos figuras emergieron de las sombras cerca de la entrada. ¿Cuándo habían llegado? Ambos eran corpulentos, vestidos con trajes oscuros a juego con los de su jefe. No hablaron, no era necesario. Su sola presencia era una amenaza. «Mira, tío, solo necesito 5 minutos», empezó Ryan. «Ahora, una palabra. Eso fue todo lo que hizo falta». Observé, todavía paralizado detrás del mostrador. Ryan encogió los hombros y dio un paso atrás, luego otro. «Vale, da igual, dile a Mia que he venido». La puerta volvió a sonar cuando se marchó y luego solo quedó el silencio. Me ardían los pulmones. Había estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. Lentamente, con cuidado, empecé a levantarme de mi escondite, con las piernas entumecidas por estar agachado. «Puedes salir». Me quedé paralizado a mitad de camino, con el corazón en un puño. La voz estaba más cerca ahora, justo al otro lado del mostrador. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Temblando, me puse de pie, con los dedos aún agarrados a la copa de vino como si fuera un salvavidas. El hombre estaba a 1 metro de distancia y de cerca era aún más imponente. No solo por su altura o la anchura de sus hombros bajo ese traje perfectamente entallado, sino por algo en su propia presencia. Poder, del tipo que no necesita expresarse con palabras. Sus ojos oscuros me recorrieron de arriba abajo, fijándose en mi uniforme gastado. Mi cabello revuelto recogido en una coleta desordenada. La copa de vino que apretaba contra mi pecho. Durante un largo momento no dijo nada, y me sentí como un espécimen bajo un cristal. «No volverá». No era una pregunta ni un consuelo, era una afirmación de un hecho. Mi voz salió en forma de susurro, me aclaré la garganta, lo intenté de nuevo. «Gracias, lo siento, debería haber cerrado la puerta con llave». Ya estaba terminando. Levantó una mano, haciéndome callar. «¿Cómo te llamas?» «Mia. Mia Torres. Trabajo aquí. Llevo 3 meses trabajando aquí». Ahora balbuceaba, las palabras se amontonaban unas sobre otras. «Lo siento, no quería causar ningún problema. Me aseguraré de que no vuelva a ocurrir». «Mia». Pronunció mi nombre como si lo estuviera probando, haciéndolo rodar en su boca para ver cómo sonaba. Luego su mirada se desplazó hacia los dos hombres que seguían de pie junto a la puerta. «Luca, Marcus, esperad fuera». Se marcharon sin decir nada y de repente el restaurante pareció mucho más pequeño, mucho más íntimo. «¿Sueles esconderte detrás del mostrador?» Puede que hubiera algo de diversión en su voz, pero su expresión seguía siendo indescifrable, solo por mi exnovio. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas y de inmediato me arrepentí de mi sinceridad. El calor inundó mis mejillas. Algo brilló en su rostro. Interés, tal vez, o cálculo. ¿Tiene la costumbre de aparecer en tu lugar de trabajo? Él me encontró,
Pensé que había sido cuidadosa. Me dolían los dedos de agarrar la copa de vino. Con cuidado la dejé sobre la barra antes de romperla. Cambié mi número, me mudé de apartamento. No sé cómo supo que estaba aquí. El hombre apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Tu compañera de piso, dijo. Antigua compañera de piso. No creía que ella... Me interrumpí. ¿Por qué le estaba contando esto? ¿A este desconocido? ¿A este hombre que era el dueño del restaurante en el que trabajaba? Porque tenía que ser el dueño, ¿no? Nadie más saldría de esas oficinas privadas con tanta autoridad. Siéntate, señaló uno de los taburetes de la barra. Debería terminar de cerrar. Siéntate. Me senté. Se movió detrás de la barra con soltura, seleccionando una botella de vino tinto de la estantería con la confianza despreocupada propia de un propietario. El corcho salió con un suave pop y sirvió 2 copas, cuyo líquido reflejaba la tenue luz como rubíes líquidos. Una copa se deslizó por la madera pulida hacia mí. No suelo beber mientras trabajo, dije, incluso mientras mis dedos se aferraban al tallo. Ya no estás trabajando. Tu turno terminó hace 47 minutos. Levantó su copa y me miró por encima del borde. Bebe. No era una petición. El vino era aterciopelado en mi lengua, rico y complejo. Probablemente valía más de lo que ganaba en una semana. Me calentó el pecho y aflojó el nudo de tensión que se había formado desde que Ryan entró por la puerta. ¿Cuánto tiempo lleva molestándote? Preguntó en voz baja, casi como si fuera una conversación, pero con la mirada intensa, fija en mí. 6 meses desde que me fui, pero antes estuvimos juntos 2 años. El vino me hizo sincera, o tal vez fuera la bajada de adrenalina, o tal vez fuera solo el alivio de que alguien, cualquiera, me preguntara. Él no siempre fue así, o tal vez sí, y yo no lo vi hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo qué? Controlador. Celoso. Necesitaba saber dónde estaba en todo momento, con quién estaba, qué hacía. Tomé otro sorbo y las palabras fluyeron con más facilidad. Aparecía sin avisar, revisaba mi teléfono, me acusaba de cosas que nunca había hecho. Cuando finalmente lo dejé, no lo aceptó. Seguía diciendo que podíamos arreglarlo, que él cambiaría. La expresión del hombre seguía siendo neutra, pero algo oscuro parpadeaba detrás de sus ojos. Y esta noche era la primera vez en 6 meses que me encontraba. El peso de esa constatación se posó sobre mí como una manta fría. Pensaba que estaba a salvo. Aquí estás. 2 palabras pronunciadas con tal certeza que casi las creí. Dejó su copa de vino y me fijé en sus manos por primera vez. Fuertes, con dedos largos, un anillo de plata en la mano derecha con símbolos grabados que no pude descifrar. Había algo en su forma de moverse, económica y precisa, que me recordaba a un depredador. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la primera expresión real que le había visto. Dante. Dante Salvatore. Más tarde me di cuenta de que ese nombre debería haberme dicho algo. La forma en que lo dijo, como si tuviera peso. Pero en ese momento, agotada, nerviosa y todavía llena de adrenalina, solo asentí. Gracias por deshacerse de él, señor Salvatore. Dante, me corrigió. Y no lo hice por gratitud. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita, de cartulina gruesa, con letras en relieve. La deslizó por la barra hacia mí. Si vuelve, llame a este número inmediatamente. Cogí la tarjeta y la examiné. Solo un número de teléfono, sin nombre, sin cargo. ¿Por qué lo haría? Porque ahora trabaja para mí y lo mío está protegido. Sus ojos se clavaron en los míos y había algo en ellos que me dejó sin aliento. No era exactamente amabilidad. Era algo más posesivo, ¿lo entiendes? Debería haberme inquietado la forma en que lo dijo, la intensidad de su mirada, la forma en que habló de protección como si fuera una reivindicación de propiedad. Pero, en cambio, sentí algo completamente diferente. Seguridad. Por primera vez en 6 meses, me sentí segura. Lo entiendo, susurré. Dante se abrochó la chaqueta del traje con suave eficiencia.
Acaba tu vino. Luca te llevará a casa. ¿Puedo coger el autobús? No. La palabra era definitiva. Esta noche no. Ya no. Ya se dirigía hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencioso restaurante. Lo vi marcharse. Este desconocido que había aparecido como salido de un oscuro cuento de hadas, y me pregunté a qué acababa de comprometerme. La puerta se abrió y se detuvo, mirándome por última vez. Mía. Mi nombre en sus labios me provocó un escalofrío. No te escondas más. No lo necesitarás. Luego se fue, dejándome sola con media copa de vino que costaba más que mi presupuesto semanal para la compra y una tarjeta de visita que parecía pesar 1000 kilos. Afuera, pude ver el elegante coche negro esperando. Luca estaba de pie junto a él, como un centinela. Me bebí el resto del vino, guardé la tarjeta en el bolsillo e intenté ignorar el temblor de mis manos. Esta vez no era por miedo, sino por algo mucho más peligroso. El asiento de cuero del Mercedes negro era suave como la mantequilla bajo mis piernas, muy diferente del vinilo agrietado de los asientos del autobús al que estaba acostumbrada. Luca conducía en silencio, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor, no a mí, sino a la carretera detrás de nosotros. Comprobando, siempre comprobando. Apoyé la frente contra la fría ventanilla y observé cómo las luces de la ciudad se difuminaban. Las calles estaban casi vacías a esa hora. Solo se veía algún taxi o camión de reparto de vez en cuando. Mi reflejo me miraba, pálido y con los ojos muy abiertos, como si no me reconociera. ¿Qué acababa de pasar? Mis dedos encontraron la tarjeta de visita en mi bolsillo y recorrieron los números en relieve. Dante Salvatore. El nombre dio vueltas en mi mente y me di cuenta de repente de que nunca había visto al dueño de Stella antes de esa noche. Marco lo había mencionado una o dos veces, siempre en voz baja, siempre con una cierta reverencia que parecía casi miedo. No viene a menudo, me había dicho Marco durante mi primera semana. Pero cuando viene, todo tiene que ser perfecto. ¿Entendido? Yo entendía que necesitaba ese trabajo. Necesitaba los pagos en efectivo que no hacían preguntas. Necesitaba los turnos de noche que me mantenían demasiado ocupada como para pensar en las manos de Ryan alrededor de mi cuello. Su voz en mi oído diciéndome que no valía nada, que nadie más me querría jamás. El coche se detuvo frente a mi edificio, un destartalado edificio de 5 pisos sin ascensor, en un barrio que se esforzaba por gentrificarse, pero que aún no lo había conseguido. Lucas salió primero, escudriñó la calle con la misma atención metódica con la que había observado la carretera, y luego me abrió la puerta. «Gracias», murmuré, saliendo a la acera agrietada. Él asintió una vez, no dijo nada. Esperó a que subiera los escalones de la entrada y abriera la puerta del edificio antes de volver al coche. Vi a través del cristal sucio cómo el Mercedes se alejaba, con las luces traseras desapareciendo a la vuelta de la esquina. El silencio del pasillo me resultó opresivo después de la extraña intimidad del restaurante. Subí las escaleras lentamente, con las piernas pesadas por el cansancio, y traté de no pensar en los ojos de Dante, en la forma en que me habían escudriñado como si pudiera leer todos los secretos que había guardado. Lo mío está protegido. Temblé a pesar del calor viciado del edificio. Mi apartamento estudio estaba exactamente como lo había dejado. Apretado, oscuro, con manchas de agua en el techo y un radiador que traqueteaba como si se estuviera muriendo. Pero era mío. Mi cama, mi pequeña cocina, mi cuarto de baño con una puerta que no cerraba del todo. Nadie que me dijera que había doblado mal las toallas o que me preguntara por qué había tardado 5 minutos más en la tienda de comestibles o que revisara mi teléfono mientras dormía. Cerré la puerta con llave, la comprobé 2 veces y luego encajé una silla bajo el pomo, como hacía todas las noches. No me costó conciliar el sueño. Me tumbé en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad, las sirenas en la distancia, alguien discutiendo en español 3 pisos más arriba, el zumbido constante del tráfico que nunca se apagaba del todo. Mi mente seguía reproduciendo la noche en fragmentos, la voz de Ryan llamándome por mi nombre, el suelo frío contra mis rodillas, la mano de Dante levantándose, silenciándome con un simple gesto, la forma en que había dicho mi nombre,
mía, como si significara algo. Me subí la manta hasta la barbilla y cerré los ojos, pero lo único que veía era la intensidad de su mirada, oscura y devoradora, y la extraña sensación en el estómago que no tenía nada que ver con el miedo. La mañana llegó demasiado pronto, con una luz grisácea que se filtraba a través de las finas cortinas. La alarma de mi teléfono sonó a las 6:30 am, y la apagué con un gemido. Me dolía la espalda por el doble turno de ayer y tenía las rodillas magulladas por haberme golpeado contra el suelo detrás de la barra. El restaurante no abría para el servicio de almuerzo hasta las 11 c, pero tenía que llegar temprano para ayudar con los preparativos. Me duché con agua tibia, ya que el agua caliente del edificio era, en el mejor de los casos, caprichosa, y me vestí con unos vaqueros limpios y una camiseta negra lisa. Mi reflejo en el espejo manchado parecía cansado. Tenía ojeras que el maquillaje no conseguía ocultar del todo. La tarjeta de visita seguía en mi mesilla de noche, donde la había dejado, inocua y al mismo tiempo amenazadora. Cogí mi bolso, guardé la tarjeta en mi cartera y salí. El aire de la mañana era fresco. El otoño por fin se imponía tras semanas de calor veraniego persistente. Me detuve en la bodega de la esquina para comprar un café, aguado y amargo, pero barato, y un bagel que me comí mientras caminaba. Las calles estaban ahora abarrotadas por la prisa matutina, gente con trajes y uniformes moviéndose con determinación. Y me dejé mezclar con el anonimato de la multitud. Nadie me miraba, nadie me veía, justo como me gustaba. Stella tenía un aspecto diferente a la luz del día, menos misteriosa, más corriente. El exterior de madera oscura que parecía tan elegante por la noche ahora solo parecía desgastado. Las letras doradas de la ventana estaban ligeramente descoloridas. Usé mi llave para entrar por la puerta trasera y me envolvió el familiar olor a café y pan de la cocina. Mía, has llegado temprano. Sofía, una de las cocineras, levantó la vista de donde estaba cortando verduras. Tenía unos 50 años, ojos amables y manos que no paraban de moverse. Marco dijo que anoche hubo algún problema. Las noticias vuelan, solo apareció mi ex, dije, colgando mi bolso en la pequeña zona de empleados. Ya está solucionado. ¿Ese chico que solía llamar aquí buscándote? El cuchillo de Sofía se detuvo a mitad de la corte. El que Marco le dijo que dejara de llamar. Lo había olvidado. La primera semana que trabajé aquí, Ryan consiguió de alguna manera el número del restaurante. Llamó 6 veces en un turno hasta que Marco finalmente respondió y le dijo en un italiano creativo exactamente a dónde podía irse. Sí, ese. Sofía hizo un sonido de desaprobación con la garganta. Los hombres así no se rinden fácilmente. Mija, ten cuidado, lo haré. Me até el delantal, ansiosa por cambiar de tema. ¿Qué necesitas que haga? La mañana transcurrió al ritmo cómodo del trabajo en la cocina. Preparé ensaladas, doblé servilletas, puse mesas, me perdí en tareas mecánicas que no requerían pensar. El servicio de almuerzo estuvo moderadamente ocupado. Hombres de negocios con trajes caros, mujeres elegantes que almorzaban, el tipo de clientela que dejaba buenas propinas y no armaba jaleo. Estaba limpiando una mesa cerca de la ventana cuando se abrió la puerta principal y entraron 2 hombres con trajes oscuros. No eran Luca y Marcus, los de la noche anterior, pero eran del mismo tipo. Recorrieron el restaurante con eficiencia profesional. Entonces, uno de ellos habló en voz baja por el teléfono. Un momento después, entró Dante. Mis manos se congelaron, con un plato sucio suspendido a medio camino de mi bandeja. Hoy llevaba un traje diferente, azul marino, con una camisa blanca impecable abierta por el cuello. Su cabello oscuro reflejaba la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Incluso desde el otro lado de la sala, podía sentir el peso de su presencia. Me vio inmediatamente, su mirada encontró la mía a través del abarrotado restaurante como un imán. Algo brilló en su expresión. Reconocimiento, evaluación, algo más que no podía nombrar. Luego se dirigió hacia la parte de atrás, hacia las oficinas privadas de arriba. Los 2 hombres lo flanqueaban como sombras. Cierra la boca, te entrarán moscas. Marco apareció a mi lado, divertido, y deja de mirar.
Al señor Salvatore no le gusta que lo miren. Volví a centrar mi atención en la mesa, con las mejillas enrojecidas. No estaba seguro de que no lo estuvieras haciendo. Marco me quitó la bandeja de las manos. Te preguntó por ti esta mañana, ¿sabes? Quería saber cuánto tiempo llevabas trabajando aquí, de dónde venías, si habías tenido algún problema. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué le dijiste? La verdad, que eres un buen trabajador. Discreto. Nunca llegas tarde. Nunca te quejas. La expresión de Marco se volvió seria. Ese ex tuyo que apareció anoche ya no será un problema. ¿Cómo lo sabes? Marco solo me miró y había algo en sus ojos que me hizo sentir un nudo en el estómago, porque el señor Salvatore no tolera los problemas, especialmente los que involucran a sus empleados. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, Marco se dirigió de nuevo a la cocina, dejándome allí con más preguntas que respuestas. La tarde se alargó. Seguí esperando ver a Dante salir de arriba, pero nunca lo hizo. Otros hombres entraban y salían por esa puerta privada. Algunos vestían traje, otros ropa más informal, pero todos se comportaban con la misma tensión vigilante. Nunca miraban a los clientes habituales, nunca saludaban al personal, simplemente se movían por el restaurante como si existieran en una dimensión diferente. A las 4:06, la multitud del almuerzo se había reducido a nada. Estaba limpiando las mesas cuando oí pasos en las escaleras. Dante bajó solo esta vez, sin guardias, sin séquito. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado la camisa, dejando al descubierto unos antebrazos sorprendentemente musculosos. Había algo casi informal en él así, aunque el aura de poder nunca desaparecía del todo. Caminó directamente hacia donde yo estaba y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. ¿Cómo ha ido la noche?, preguntó, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Tranquila, sin incidentes. Doblé el paño que tenía en las manos, necesitando algo que hacer con ellas. Gracias de nuevo por anoche y por llevarme a casa. Luca dijo, tu edificio tiene una seguridad inadecuada. Parpadeé ante esa incongruencia. Está bien, la cerradura funciona. La cerradura de la puerta principal está rota. Cualquiera puede entrar desde la calle. Su tono era objetivo, sin juzgar, solo observando. La iluminación del pasillo es deficiente. No hay sistema de cámaras. Tu apartamento está en el tercer piso, con una escalera de incendios justo fuera de tu ventana. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo es que me metes en mis asuntos para saber estas cosas? Sacó su teléfono y se desplazó por algo que yo no podía ver. Hay un edificio a 2 manzanas de aquí, renovado el año pasado. Sistema de seguridad, portero, cámaras en todos los pasillos. Esta mañana ha quedado libre un piso. Lo miré fijamente. No me lo puedo permitir. No vas a pagarlo. Levantó la vista de su teléfono y sus ojos oscuros me clavaron en el sitio. Considéralo una ventaja del empleo, señor Salvatore. Dante. Dante. Su nombre me sonaba extraño, demasiado íntimo. Agradezco la oferta, pero no puedo aceptar algo así. Es demasiado. Ya está hecho. Te mudas este fin de semana. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Luca te ayudará con tus cosas. Esa presunción debería haberme enfadado. Debería haber activado todas las alarmas que Ryan había instalado en mi psique sobre los hombres que tomaban decisiones por mí. Hombres que controlaban, manipulaban y me quitaban mis opciones. Pero Dante no era Ryan. No había súplica en su voz, ni manipulación emocional, solo una simple declaración de hechos, pronunciada con la absoluta certeza de alguien acostumbrado a que le obedecieran. ¿Por qué? La palabra salió apenas por encima de un susurro. ¿Por qué harías esto por mí? Se acercó y percibí su aroma. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro. Tabaco, tal vez, o whisky. De repente, el restaurante me pareció más pequeño, el aire más denso, porque ahora eres mía y te protejo. Levantó la mano y pensé que tal vez me tocaría la cara, pero en lugar de eso me colocó detrás de la oreja un mechón de pelo que se había escapado de mi coleta. El gesto fue casi tierno, en contradicción con la posesión de sus palabras, y yo protejo lo que es mío. No lo soy. Empecé a decir,
pero las palabras se me atragantaron en la garganta cuando sus dedos se detuvieron cerca de mi mejilla. Eres simplemente definitiva, te des cuenta o no. Entonces dio un paso atrás, volviendo a la distancia prudente. La información del apartamento está en el bar. Luca te recogerá el sábado por la mañana a las 9 m. Haz poco equipaje. Deja todo lo que no quieras. Se dio la vuelta para marcharse y yo recuperé la voz. Dante. Se detuvo y miró hacia atrás. ¿Qué quieres de mí? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no comprendía del todo. Una lenta sonrisa curvó sus labios, transformando su rostro de severo a devastador. Ahora mismo, solo que estés a salvo. Y más adelante, dijo en voz baja. Ya veremos. Luego se fue, desapareciendo por las escaleras, dejándome de pie en el restaurante vacío con el corazón acelerado y el recuerdo de su tacto aún cosquilleando en mi piel. Caminé hacia la barra con paso inestable. Allí, junto a la caja registradora, había un sobre de Manila con mi nombre escrito en letra masculina y rotunda. Dentro había una llave, una dirección y un contrato de alquiler ya firmado, a la espera de que yo pusiera mi nombre. El sábado por la mañana llegó envuelto en niebla, de ese tipo que hace que la ciudad parezca una secuencia onírica. Había pasado los 2 últimos días en un extraño limbo, haciendo mi trabajo de forma mecánica, mientras mi mente daba vueltas a la imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Un nuevo apartamento así, sin más. Como si las vidas se pudieran reorganizar con la misma facilidad que los muebles. Había empaquetado mis cosas en la oscuridad del viernes por la noche. Una bolsa de viaje con ropa, una caja de libros, mi ordenador portátil, algunas fotografías que no podía soportar dejar atrás. Todo lo demás, los platos desparejados, las toallas raídas y los muebles que había comprado de segunda mano. Me fui. Dante me había dicho que llevara poco equipaje, y algo me decía que discutir con él sería inútil. Llamaron a la puerta exactamente a las 9 m. Esta vez no era Luca, sino Marcus, el más alto de los 2 guardaespaldas de Dante de aquella primera noche. Cogió mi bolsa sin decir nada, con la misma expresión impasible con la que inspeccionó mi pequeño estudio, con ese tipo de evaluación que yo empezaba a reconocer, catalogando salidas, amenazas, vulnerabilidades. ¿Eso es todo?, preguntó, con una voz sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño. Eso es todo. El Mercedes estaba aparcado ilegalmente en la acera, con las luces de emergencia encendidas. Marcus me abrió la puerta y me deslicé en el asiento trasero, respirando el aroma del cuero y de algo caro. Quizás pulimento para madera o un ambientador de alta gama. El trayecto duró menos de 10 minutos. El nuevo edificio era exactamente como Dante lo había descrito. Ladrillos renovados con líneas limpias. Un portero con uniforme burdeos que saludó a Marcus con la cabeza como si fueran viejos conocidos. Puertas de cristal que requerían una tarjeta para abrirse. El vestíbulo era todo mármol y luz tenue, con flores frescas en una mesa central y puertas de ascensor que brillaban como espejos. Vi mi reflejo mientras esperábamos. Vaqueros y un jersey gastado, el pelo recogido en mi habitual coleta, completamente fuera de lugar en medio de tanta elegancia pulida. «Tercer piso», dijo Marcus, pulsando el botón. El ascensor subió suavemente, en silencio, sin chirridos ni paradas bruscas. Cuando se abrieron las puertas, entramos en un pasillo que olía a pintura y moqueta nueva. Marcus me llevó al apartamento 3C, sacando una llave idéntica a la de mi sobre. La puerta se abrió y se me olvidó cómo respirar. No era grande, quizá el doble que mi estudio, pero era precioso. Los suelos de madera noble brillaban con la luz de la mañana que entraba por las ventanas, que tenían cortinas. Una pequeña cocina con encimeras de granito y electrodomésticos que parecían nunca haber sido utilizados. Una sala de estar con un sofá, una mesa de centro, un televisor de pantalla plana montado en la pared, un dormitorio con una cama de verdad ya hecha con sábanas blancas y frescas. «El señor Salvatore lo amuebló ayer», dijo Marcus, dejando mi bolsa de viaje en el sofá. «Si necesitas algo, haz una lista».
Volveré esta tarde. Entré en la cocina y pasé los dedos por la suave encimera. Granito auténtico, frío y sólido al tacto. El frigorífico zumbaba silenciosamente y cuando lo abrí, vi que ya estaba lleno. Leche, huevos, verduras frescas, fruta. Una botella del mismo vino que Dante me había servido la primera noche. No lo entiendo, susurré más para mí misma que para Marcus, pero él me oyó. El señor Salvatore cuida de su gente. Yo solo soy una camarera. Algo brilló en el rostro de Marcus. No era exactamente diversión, pero casi. Ahora eres más que eso. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se dirigió hacia la puerta. Cierra con llave cuando salgas. El edificio es seguro, pero cierra de todos modos. El señor Salvatore vendrá más tarde a ver cómo estás. Entonces me quedé sola en ese hermoso espacio que no parecía real, que no parecía mío. Cerré la puerta con llave, la revisé 2 veces y luego volví a recorrer el apartamento, tocando todo como si necesitara confirmar su existencia. El baño tenía una ducha con presión de agua que realmente funcionaba. Toallas mullidas en tonos crema y gris. Artículos de tocador aún en su embalaje. El armario del dormitorio estaba vacío, esperando mi escaso guardarropa, que apenas llenaría un rincón. Las ventanas tenían cerraduras de verdad y cuando miré hacia afuera, pude ver la calle abajo, llena de gente que se apresuraba a aprovechar el fin de semana. Deshice mi bolsa de viaje en un día y colgué mis pocas camisas y vaqueros en el enorme armario, donde parecían perdidos e inadecuados. Mis libros fueron a parar a la estantería empotrada del salón. Las fotografías, mi madre antes de enfermar, mi hermana pequeña en su graduación del instituto, yo a los 21 años, antes de conocer a Ryan, con los ojos aún llenos de luz. Las coloqué en la mesita de noche. Luego me senté en el borde de la cama e intenté asimilar lo que estaba pasando. Dante Salvatore había irrumpido en mi vida hacía 3 días y ya lo había cambiado todo. Un nuevo apartamento, seguridad, protección, todo ello ofrecido con una certeza despreocupada que denotaba un inmenso poder y recursos. Lo mío está protegido. Temblé. Me acurruqué con las rodillas contra el pecho. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber reconocido las señales de advertencia. Un hombre que se movía demasiado rápido, que tomaba decisiones sin consultarme, que hablaba de la propiedad como si fuera un regalo. Pero esto no se parecía a Ryan. Ryan me había aislado lentamente, minando mi independencia con culpa y acusaciones hasta que estaba demasiado agotada para defenderme. Ryan me había hecho sentir pequeña. Dante me ofrecía espacio, seguridad, una puerta que se cerraba con llave, ventanas que no traqueteaban con el viento y una ducha que realmente salía caliente. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. ¿Te has instalado? Miré fijamente el mensaje, con el corazón haciendo ese extraño tartamudeo que parecía hacer cada vez que Dante estaba involucrado. No había firma, pero sabía quién era. Sí. Gracias. La respuesta llegó inmediatamente. Bien. Quédate ahí. Te enviaré el almuerzo. No tienes por qué. Lo sé. Dejé el teléfono. Con una sonrisa se dibujó en mis labios a pesar de todo. Mandón. Era absolutamente mandón. Acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedeciera sin preguntas. Pero había algo en su forma de hacerlo. Sin ira, sin manipulación, solo una simple expectativa que no provocaba el pánico que Ryan había inculcado en mí. El almuerzo llegó 1 hora más tarde, entregado por un joven con un uniforme de Stella que no reconocí. Llevaba 3 bolsas de comida, suficiente para alimentar a 4 personas, y rechazó mi oferta de propina. Órdenes del señor Salvatore, señorita. Todo está bajo control. Extendí los recipientes sobre mi nueva mesa de centro. Pasta carbonara, ensalada César, pan fresco, tiramisú, otra botella de vino. El aroma inundó el apartamento, rico y tentador, y mi estómago me recordó que apenas había comido en 2 días. Estaba a mitad de la pasta cuando sonó mi teléfono. El número de Dante. Hola, respondí, de repente nerviosa. ¿Qué tal el apartamento? Su voz era cálida, menos formal que en el restaurante. Es
Es increíble, demasiado. No tenías por qué hacerlo. ¿Te gusta? Me interrumpió. Me encanta, admití. Pero Dante, no puedo aceptarlo. Ya lo has hecho. Estás sentada en él ahora mismo, comiendo. Te envié una casa donde estás a salvo. Una pausa. Donde tu exnovio no puede encontrarte. La mención de Ryan me heló la sangre. ¿Cómo lo has sabido? Te lo dije. Me dedico a saber cosas. Su tono cambió. Se volvió más duro. Ryan Castellano, 28 años, trabaja en un taller mecánico en Queens, tiene antecedentes de denuncias por violencia doméstica, aunque tú nunca presentaste ninguna. Su dirección actual es un apartamento en un sótano que comparte con dos compañeros de piso. Mi mano temblaba alrededor del teléfono. ¿Lo has investigado? He hecho que lo investiguen. Hay una diferencia. La dureza de su voz se suavizó ligeramente. No volverá a molestarte, Mía. Me he asegurado de ello. ¿Qué significa eso? Hubo un silencio en el otro extremo tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Entonces significa que entiende que ahora estás bajo mi protección y lo que esa protección implica. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no era solo por miedo. ¿Lo has amenazado? Yo no amenazo a cara. Yo informo. El término cariñoso italiano salió de su boca como miel. Se le ha informado de que cualquier intento de contactar contigo, de encontrarte, incluso de pensar en ti en voz alta, tendrá consecuencias que no le gustarán. Debería haberme horrorizado. Debería haber protestado por esta intromisión en mi vida, por esta toma de control. En cambio, sentí que el peso que había estado cargando durante 6 meses comenzaba a levantarse de mis hombros. Gracias, susurré. No tienes que darme las gracias por hacer lo que debía hacer. Un ruido de fondo. Voces que no pude distinguir. Tengo que irme. Hay una reunión que no puedo posponer. Pero Mía, sí. No salgas del apartamento hoy. Quédate dentro. Descansa. Disfruta de tu nuevo hogar. Mañana, Luca te llevará al restaurante para tu turno. ¿Puedo coger el autobús? No. Definitivo. Absoluto. Ya no. Luca te llevará y te recogerá del trabajo. A todos los turnos. Esto no es negociable. La antigua Mía, la que había pasado 2 años andando de puntillas alrededor de los estados de ánimo de Ryan, habría discutido, habría insistido en su independencia, en su derecho a tomar sus propias decisiones. Pero esta nueva Mía, la que estaba sentada en un precioso apartamento que nunca podría permitirse por sí misma, la que no se había sentido tan segura en años, solo asintió con la cabeza, aunque él no pudiera verla. Muy bien, buena chica. El elogio me inundó de calidez. Nos vemos pronto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada durante un largo rato, con el teléfono aún pegado a la oreja, tratando de comprender lo que me estaba pasando. Este hombre, este desconocido que había aparecido en mi vida hacía menos de una semana, estaba reorganizando todo, y yo se lo estaba permitiendo. No, más que permitiéndoselo. Estaba empezando a desearlo. El resto del día transcurrió en una extraña suspensión de la realidad. Exploré cada centímetro del apartamento. Me di una larga ducha con agua que se mantuvo caliente durante 20 minutos seguidos. Me acurruqué en el sofá con uno de mis libros y por primera vez en meses me relajé de verdad. Al caer la tarde, que tenía el apartamento de tonos ámbar y dorados, me encontré junto a la ventana, mirando hacia la calle. La gente pasaba en parejas y grupos, riendo, hablando, viviendo sus vidas. Yo solía ser una de ellas antes de Ryan. Solía tener amigos, aficiones, sueños que iban más allá de simplemente sobrevivir cada día. Quizás podría volver a ser esa persona. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Dante. Mira por la ventana. Fruncí el ceño, escudriñando la calle. Había un Mercedes negro aparcado frente a mi edificio y apoyado contra él, mirando hacia mi ventana, estaba Dante. Incluso desde 3 pisos más arriba, podía sentir la intensidad de su mirada. Mi corazón latía con fuerza mientras cogía las llaves y me dirigía al ascensor. No debería haberme precipitado tanto. No debería haber corrido por el vestíbulo. Pero mis pies parecían tener su propia agenda. El aire de la tarde era fresco contra mi piel enrojecida cuando empujé la puerta principal del edificio.
Dante se enderezó desde el coche, con las manos en los bolsillos de sus pantalones oscuros. Su camisa blanca abierta en el cuello le hacía parecer más peligroso. No menos. No tenías que bajar, dijo cuando me acerqué, pero había satisfacción en sus ojos. Estabas en la calle mirando mi ventana. ¿Qué se supone que debía hacer? Esa lenta sonrisa otra vez, la que transformaba todo su rostro. Acompáñame. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Se puso a caminar a mi lado y me di cuenta de que Marcus nos seguía a una distancia discreta. Siempre atentos, caminamos en silencio durante una manzana. Además, el barrio estaba animado con la energía del sábado por la noche. Los restaurantes abrían para el servicio de cena. Los bares se llenaban con los primeros clientes, músicos callejeros instalándose en las esquinas. La presencia de Dante a mi lado me daba seguridad, me hacía sentir firme, como un ancla en una tormenta que no me había dado cuenta de que todavía estaba atravesando. ¿Vas a decirme a qué te dedicas realmente? Le pregunté por fin, la pregunta que llevaba días rondándome la cabeza. Me miró, levantando una ceja. ¿Qué crees que hago? Creo que tienes algo más que un restaurante. Creo que esos hombres que entran y salen de la oficina privada no están allí para discutir opciones de menú. Creo que respiré hondo. Creo que eres alguien importante, alguien peligroso. ¿Te asusta eso? Consideré la pregunta con sinceridad. Debería, pero no. Llegamos a un pequeño parque, solo un pequeño espacio verde con unos bancos y una fuente que no funcionaba. Dante señaló un banco y me senté. Él se quedó de pie, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Mi familia lleva 4 generaciones en esta ciudad, dijo finalmente. Tenemos intereses, negocios, conexiones, algunos legítimos, otros no tanto. Estás en la mafia. Lo dije sin juzgarlo. Sus labios se curvaron. Esa es una palabra que le encanta a las películas. La realidad es más complicada. Pero sí. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Eso cambia las cosas? No lo sé, lo admití. ¿Debería? La mayoría de la gente huiría. Yo llevo huyendo 6 meses. Estoy cansada de ello. Me volví para mirarlo de frente. ¿Por qué yo, Dante? Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué haces todo esto por mí? Levantó la mano y me acarició la mandíbula con una delicadeza sorprendente. Su pulgar recorrió mi pómulo y yo me estremecí al sentir su contacto. Porque cuando te vi escondida detrás de ese mostrador, aterrorizada y sola, algo en mí reconoció algo en ti. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, intensos y devoradores. Eres más fuerte de lo que crees, Mía. Has sobrevivido a cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Y lo hiciste sola, sin nadie que te protegiera. Y ahora yo te tengo. Ahora tú me tienes a mí. Su pulgar se desplazó a mi labio inferior y se me cortó la respiración. Si me quieres, deberías haber dicho que no. Deberías haber reconocido esto por lo que era. Un hombre poderoso reclamando la posesión de algo que quería. Debería haber recordado todas las señales de advertencia, todas las alarmas, todas las lecciones que Ryan me había enseñado sobre los hombres que querían controlar. Pero Dante no estaba ofreciendo control. Estaba ofreciendo protección, seguridad, una oportunidad para dejar de huir. Te quiero, susurré. Sus ojos se oscurecieron, y por un momento pensé que podría besarme. En cambio, se levantó, tirando de mí con él, con la mano aún acariciando mi cara. Entonces tú también me tienes a mí, caramella. Todo mi ser, para bien o para mal. La promesa en sus palabras sonaba como un voto, vinculante y permanente. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría después. Las semanas siguientes se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia. Cada día se fundía con el siguiente en matices de posibilidades que había olvidado que existían. Mi vida desarrolló un nuevo ritmo, uno dirigido por la cuidadosa orquestación de Dante, aunque él nunca lo llamaría así. Luca llegaba todas las mañanas a las 8:30. El Mercedes esperaba con el motor en marcha en la acera mientras yo terminaba mi café en el apartamento que aún no me parecía real. Me llevaba a Stella, esperaba mientras yo trabajaba en mi turno y luego me llevaba a casa.
Al principio, intenté entablar conversación, romper su silencio profesional, pero con el tiempo aprendí a apreciar el silencio. Me hacía sentir segura, protegida. Dante venía al restaurante casi a diario, aunque nunca de forma predecible. A veces, a la hora del almuerzo, aparecía con un traje impecable y documentos que había que firmar, reuniones que requerían su atención. Otras veces, a última hora de la noche, después de que se hubiera marchado el último cliente, nos servía vino a los dos y me preguntaba por mi día, como si mis opiniones sobre los clientes difíciles y el risotto quemado le importaran realmente. Nunca hablamos de lo que estaba surgiendo entre nosotros. Existía en los espacios, en la forma en que su mano rozaba mi espalda al pasar, en cómo sus ojos seguían mis movimientos por el comedor, en los mensajes de texto que llegaban a horas intempestivas preguntándome si había comido, si estaba durmiendo, si necesitaba algo. ¿Necesitas algo? La pregunta debería haberme resultado invasiva. En cambio, sentí como si alguien me viera por fin. Pero había cosas que me llamaban la atención, patrones que surgían como constelaciones una vez que sabías dónde mirar. Los hombres que iban y venían por esa puerta privada del piso de arriba se movían con determinación y a menudo se marchaban con el ceño fruncido. A veces captaba fragmentos de conversaciones en italiano, palabras agudas y acaloradas que hacían que el ambiente se sintiera peligroso. Dante salía de esas reuniones con tensión en los hombros y una dureza en la mandíbula que tardaba horas en suavizarse. Marco llevaba 15 años trabajando en Stella y sabía cuándo ver las cosas y cuándo mirar hacia otro lado. Una noche, cuando cerramos juntos, me llevó aparte. «Eres buena para él», me dijo en voz baja, doblando servilletas con falta de práctica. Señor Salvatore, nunca lo había visto así. ¿Cómo? Distraído. Marco sonrió, pero había algo serio detrás de esa sonrisa. En nuestro mundo, la distracción puede ser peligrosa, pero a veces vale la pena correr el riesgo. Nuestro mundo, como si hubiera cruzado un umbral invisible sin darme cuenta. Fue un jueves por la noche, 3 semanas después de mudarme al apartamento, cuando todo cambió. El restaurante acogía una fiesta privada. 20 hombres con trajes caros hablaban en voz baja sobre platos de obuco y botellas de vino que no aparecían en nuestro menú habitual. Dante me había pedido que trabajara personalmente en el evento. Me había mirado con esos ojos oscuros y me había dicho, «Te necesito allí. No es que quiera, es que necesito». Así que me puse mi mejor vestido negro, el que guardaba para ocasiones especiales, y me recogí el pelo en una elegante coleta que me hacía parecer más sofisticada de lo que me sentía. Los invitados apenas me prestaban atención mientras me movía entre las mesas, rellenando copas y recogiendo platos. Para ellos era invisible, solo otro mueble más en una escena cuidadosamente construida. Pero Dante me vio. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala repetidamente, siguiendo mis movimientos con una intensidad que me hizo sonrojar. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, acaparando la atención sin esfuerzo. Y cuando hablaba, todo el mundo le escuchaba. Estaba recogiendo los platos del postre cuando lo sentí. El cambio en el ambiente, sutil como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Uno de los hombres, más joven que los demás, con el pelo peinado hacia atrás y una boca cruel, había estado bebiendo mucho. Su mano se extendió cuando pasé, y sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. «¿Cómo te llamas?» «Preciosa». Me quedé paralizada. Su agarre era tan fuerte que me dolía, y su sonrisa era depredadora. La conversación en la mesa se apagó. «Suéltame, por favor», dije en voz baja, tratando de liberarme. Su agarre se hizo más fuerte. «Te he hecho una pregunta». Entonces Dante estaba allí. No lo había visto moverse, pero de repente estaba de pie junto a nosotros, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Garsdeck. Su mano se cerró sobre la muñeca del hombre, no con violencia, pero con suficiente presión como para que el rostro del joven palideciera. «Quita la mano». La voz de Dante era suave, casi conversacional. Entonces, el hombre me soltó inmediatamente y se tambaleó hacia atrás en su silla.
No sabía que no lo estaba. No estabas pensando. Los ojos de Dante no se apartaron del rostro del hombre. Luca, Marcus, por favor, acompañen a nuestro invitado fuera. Necesita aire. No era una sugerencia. Los dos guardias salieron de las sombras, flanqueando al joven que ahora balbuceaba disculpas. Lo guiaron hacia la salida con una firmeza amable que prometía violencia si se resistía. Dante se volvió hacia mí. Su expresión suavizó ligeramente. ¿Estás herida? No, estoy bien. Me dolía la muñeca donde el hombre me había agarrado, pero podía sentir todas las miradas de la sala sobre nosotros. No pasa nada, de verdad. Sí que pasa. Me cogió del codo con la mano para estabilizarme, aunque yo no me tambaleaba. Tómate un descanso, sube arriba. Yo me encargo de esto. Quería discutir, insistir en que podía seguir trabajando, pero algo en su tono me dijo que no era el momento. Asentí y me dirigí a las escaleras privadas, muy consciente de los susurros que seguían mi salida. La oficina de arriba estaba tenuemente iluminada, amueblada con cuero oscuro y caoba que hablaba de dinero antiguo y poder aún más antiguo. Nunca había estado allí antes. Era el dominio de Dante, territorio prohibido. Pero él me había enviado allí, así que me senté en el borde del sofá de cuero y esperé. El murmullo de las voces de abajo era amortiguado, pero constante. No podía distinguir las palabras, pero oía la voz de Dante elevándose de vez en cuando, firme e inflexible. Fuera lo que estaba diciendo, era definitivo. Pasaron 20 minutos antes de que sus pasos resonaran en las escaleras. Entró en la oficina, aflojándose la corbata con movimientos bruscos y frustrados, y por primera vez desde que lo conocí, parecía genuinamente enfadado. «Déjame ver tu muñeca». Le tendí la mano y él la tomó con una delicadeza sorprendente, sus dedos explorando la piel enrojecida, donde por la mañana aparecerían moratones. Apretó la mandíbula. Debería haberlo matado. Las palabras fueron pronunciadas con tanta naturalidad, con tanta normalidad, que tardé un momento en asimilarlas. Cuando lo hice, se me cortó la respiración. Dante. Tocó lo que es mío. Su pulgar recorrió las marcas de mi muñeca con la suavidad de una pluma. Te tocó en mi restaurante, delante de mi gente, y pensó que no habría consecuencias. No puedes matar a alguien por agarrarme la muñeca. Levantó los ojos hacia mí, y lo que vi allí hizo que mi pulso se acelerara. Puedo hacer lo que quiera, cara. Eso es lo que significa el poder. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque tú estás aquí y no lo entenderías. Soltó mi mano y se dio la vuelta para servirse una copa del carrito del bar. Whisky. Solo. Se lo bebió de un trago. Aún no estás preparada para esa parte de mi mundo. ¿Qué parte? La parte en la que amenazas a la gente. Controlas todo lo que te rodea. Me sorprendí a mí misma con mi audacia. No soy ciega, Dante. Sé lo que eres, lo que haces. ¿De verdad? Se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. ¿De verdad entiendes lo que significa que te haya reclamado como mía? ¿Que todas las personas importantes de esta ciudad sepan que estás bajo mi protección? Entonces explícamelo. Recorrió la distancia que nos separaba en 3 zancadas y me empujó contra la pared junto a la estantería. Apoyó las manos a ambos lados de mi cabeza, encerrándome, y pude oler el whisky en su aliento. Siente el calor que irradia su cuerpo. Significa, dijo con voz baja y peligrosa, que eres mía, no solo protegida, mía. Significa que nadie te toca, te habla, ni siquiera te mira sin mi permiso. Significa que soy dueño de cada momento de tu seguridad, de cada respiro que das sin miedo. Eso es una locura. Es la realidad. Su mano me sujetó la mandíbula, inclinando mi cara hacia la suya. He intentado ser paciente, dejar que te adaptaras, darte espacio para que entendieras lo que está pasando entre nosotros. Pero esta noche, cuando vi su mano sobre ti, su agarre se tensó ligeramente. Quise quemar el mundo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber reconocido esta posesividad por el peligro que representaba. Pero lo único que sentía era calor. Un fuego que había estado creciendo desde aquella primera noche en la que me sirvió vino y me dijo que era suya y que me protegería.
No soy una posesión, susurré. No, eres mucho más que eso. Su pulgar recorrió mi labio inferior, el mismo gesto de aquella noche en el parque. Eres lo primero en lo que pienso cuando me despierto y lo último que veo antes de dormir. Eres la razón por la que vengo a este restaurante todos los días cuando tengo una docena de otros negocios que requieren mi atención. Eres la complicación que nunca quise y ahora no puedo imaginar vivir sin ella, Dante. Estoy obsesionado contigo, Mía. La confesión fue cruda y honesta, completamente irracionalmente obsesionado. Y sé que eso debería asustarte, que deberías huir de un hombre como yo. Pero no te voy a dejar ir. Ahora no, nunca. Su boca se estrelló contra la mía antes de que pudiera responder, reclamándome, poseyéndome, devorándome. El beso no fue nada suave, nada paciente. Fue fuego y furia en 3 semanas de deseo reprimido finalmente liberado. Mis manos se aferraron a su camisa, acercándolo aún más, incluso cuando mi mente gritaba que esto era peligroso, que estaba mal. Esto era exactamente lo que había jurado evitar. Pero Dante no era Ryan. Esto no era manipulación envuelta en falsa dulzura. Era poder puro encontrándose con necesidad pura. Y yo me estaba ahogando en ello. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su frente descansaba contra la mía. Sus manos aún enmarcaban mi rostro como si fuera algo precioso y frágil. «Dime que pare», murmuró. «Dime que no quieres esto y encontraré la manera de dejarte ir». Era la mentira de un hombre desesperado, y ambos lo sabíamos. Pero también era una opción que se ofrecía libremente. Algo que Ryan nunca me había dado. «No quiero que pares». Las palabras salieron de lo más profundo de mi ser, de una parte que había estado encerrada durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Te quiero, todo de ti, incluso las partes que me dan miedo. Algo feroz y triunfante brilló en sus ojos. Entonces me tienes, Camia. Que Dios nos ayude a los dos. Me besó de nuevo, esta vez más lentamente, con intensidad y posesividad, y me dejé llevar. Me entregué a él, a esta cosa peligrosa e imposible que me parecía más acertada que cualquier otra cosa en mi vida. Cuando finalmente nos separamos, su teléfono vibraba insistentemente. Lo miró con una mueca de disgusto y luego me miró con auténtico pesar. Tengo que ocuparme de algo. No puede esperar. El hombre de abajo, entre otras cosas, me dio un beso más en la frente. Luca te llevará a casa. Quédate allí. Cierra la puerta con llave. Iré más tarde si puedo. Y si no puedes, su sonrisa era sombría. Entonces te veré mañana y terminaremos esta conversación como es debido. Me dejó allí, en su despacho, con los labios aún hormigueando por su beso, mi mundo irrevocablemente alterado. A través de la ventana, lo vi salir a la calle, flanqueado por Marcus y otros 2 guardias que no reconocí. Se subieron a un todoterreno negro y en cuestión de segundos se habían ido. Me llevé los dedos a los labios, aún sintiendo el fantasma de su boca sobre la mía. En algún lugar lejano, sonaban sirenas. La ciudad continuaba con su eterna sinfonía de caos y belleza. Y yo estaba en la oficina de Dante Salvatore, sabiendo que acababa de cruzar una línea que nadie cruzaba. Me había entregado a un hombre peligroso, y lo aterrador era lo mucho que deseaba volver a hacerlo. Los días siguientes fueron como estar al borde de un precipicio, esperando la inevitable caída. Dante no vino esa noche como había prometido, ni la siguiente. Luca no dio ninguna explicación durante nuestros silenciosos viajes en coche, y el restaurante parecía vacío sin la presencia de Dante llenando sus rincones. Me dije a mí misma que no importaba, que un beso no cambiaba nada, que podía volver a mi vida cuidadosamente construida de invisibilidad y seguridad. Me conté muchas mentiras. Al tercer día, Marcus apareció en la puerta de mi apartamento a las 7:00 de la mañana. Abrí la puerta en pijama, con el corazón acelerado, temiendo inmediatamente lo peor. «El señor Salvador necesita que hagas una maleta», dijo sin preámbulos. «Suficiente para un fin de semana. Nos vamos en una hora. Nos vamos a un lugar donde él te lo explicará todo». La expresión de Marcus se suavizó ligeramente. «Está bien, señorita, solo ocupado. Pero quiere que usted esté con él ahora».
Una hora más tarde, estaba en la parte trasera del Mercedes con una maleta preparada a toda prisa, viendo cómo la ciudad se alejaba detrás de nosotros. Condujimos hacia el norte, dejando atrás las calles estrechas y los edificios altos para adentrarnos en una autopista abierta, y finalmente, en carreteras sinuosas que atravesaban bosques pintados con los colores del otoño. La casa, aunque llamarla casa me parecía inadecuado, estaba situada en una colina con vistas a un lago privado, piedra y cristal y líneas modernas que, de alguna manera, transmitían calidez en lugar de frialdad. Marcus se detuvo en la entrada principal, donde Dante esperaba con las manos en los bolsillos, más relajado que nunca, vestido con vaqueros oscuros y un jersey gris oscuro. Él mismo me abrió la puerta y me tendió la mano para ayudarme a salir. Perdona por avisarte con tan poca antelación. Desapareciste durante 3 días y ahora me has secuestrado y traído a una casa junto al lago. Intenté parecer molesta, pero el alivio que me invadió al verlo sano y salvo traicionó mi tono. No te he secuestrado, te he invitado. Su pulgar acarició mis nudillos. Tenía asuntos que atender, cosas que requerían toda mi atención, pero ya están resueltas. Y quería que estuvieras aquí, lejos de la ciudad, solo nosotros. ¿Solo nosotros y cuántos guardias? Sonrió. Marcus y Luca están en la casa de invitados, pero en la casa principal solo estamos nosotros. El interior era todo madera cálida y chimeneas de piedra, ventanas de suelo a techo que enmarcaban el lago como cuadros vivos. Dante me dio un breve recorrido. La cocina abierta, la sala de estar con su enorme chimenea, la biblioteca llena de libros en varios idiomas, el dormitorio principal con vistas al agua. Hay otros 2 dormitorios si prefieres tener tu propio espacio, dijo, mirándome con atención. No esperes nada, mía. Solo quería que estuvieras aquí. Dejé mi bolso en el banco a los pies de la enorme cama. ¿Por qué? Porque he pasado 3 días lidiando con amenazas a mi negocio, tratando con gente que cree que puede desafiar mi autoridad, tomando decisiones que me obligaban a ser alguien que no quiero ser cuando estoy contigo. Se acercó a donde yo estaba y me tomó el rostro entre las manos. Y lo único en lo que podía pensar era en volver contigo, verte, tocarte. Es la obsesión que habla, susurré, pero me incliné hacia su caricia. Probablemente. Su sonrisa era autocrítica. ¿Te molesta? Pensé en la obsesión de Ryan, en cómo me había hecho sentir como si fuera una cadena y me ahogara. Qué diferente era esto, la intensidad de Dante que, de alguna manera, creaba espacio en lugar de cerrarlo. No, admití que debería molestarme, pero no es así. Entonces me besó, suave y reverente, como si fuera algo precioso que le habían negado durante demasiado tiempo. Cuando se apartó, sus ojos mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Quédate conmigo este fin de semana. Sin restaurantes, sin ciudad, sin obligaciones, solo nosotros aprendiendo el uno del otro. ¿De acuerdo? Durante los 2 días siguientes, caímos en un ritmo tranquilo. Dante cocinaba sorprendentemente bien y comíamos en la terraza con vistas al lago. Hablábamos de todo y de nada. Mi infancia en un pequeño pueblo del que me fui a los 18 años. La historia de su familia en la ciudad, que abarcaba varias generaciones. Los libros que habíamos leído. Los lugares que queríamos visitar. Nunca habló directamente de sus negocios, pero algunos fragmentos salieron a la luz. Un primo que lo había traicionado. Rivales que ponían a prueba los límites. El peso constante del liderazgo y el legado. Mi padre construyó un imperio, dijo una noche mientras estábamos sentados junto al fuego. Yo tenía la cabeza apoyada en su hombro y él me rodeaba con el brazo. Y cuando murió, todos esperaban que me derrumbara. Tenía 23 años, era demasiado joven, demasiado educado, demasiado moderno. Pensaban que sería fácil manipularme o eliminarme, pero no fue así. No. Aprendí rápidamente que la misericordia a menudo se confunde con debilidad, que en mi mundo proteges lo que es tuyo con fuerza absoluta o lo pierdes todo. Sus dedos trazaban dibujos en mi brazo. He hecho cosas, Mía, cosas que no puedo deshacer, cosas que te horrorizarían si supieras los detalles. Estás tratando de asustarme.
Estoy tratando de ser honesto. Se movió para mirarme directamente porque lo que siento por ti no va a desaparecer. Cada vez es más fuerte y mereces saber en qué te estás metiendo. Estudié su rostro, cuyos ángulos afilados se suavizaban con la luz del fuego. Sus ojos, que podían ser tan fríos y calculadores, me miraban con una necesidad tan cruda. Pasé 2 años con un hombre que me hacía sentir pequeña, dije lentamente, que me decía que tenía suerte de que él me quisiera porque nadie más lo haría, que me controlaba con culpa y enfado y la amenaza constante de que podría perder los estribos. Vivía aterrorizada todos los días, pero me quedé porque había olvidado que tenía otra opción. Dante apretó la mandíbula, pero me dejó continuar. Eres poderoso y peligroso, y probablemente aterrador para tus enemigos, pero nunca me has hecho sentir pequeña. Me has dado seguridad, espacio y opciones. Pides en lugar de exigir. Proteges en lugar de controlar. Puse mi mano sobre su pecho y sentí cómo se aceleraba su corazón bajo mi palma. Así que sí, sé lo que eres y aún así, te elijo a ti. Me cogió la mano y la apretó con más fuerza contra su corazón. Quemaría el mundo antes de permitir que alguien te hiciera daño otra vez. Lo sé. Mataré a cualquiera que se atreva a pensar en alejarte de mí. Eso también lo sé. Y nunca te dejaré marchar. Nunca mía. Ahora eres mía en todos los sentidos que importan. Entonces supongo que estás atrapado conmigo. Sonreí y algo en su expresión se resquebrajó, crudo y vulnerable. Ven aquí, murmuró, atrayéndome hacia su regazo. Así que me senté a horcajadas sobre él. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos. Dilo, di que eres mía. Soy tuyo otra vez. Soy tuyo. Dante me besó con un apetito que me robó el aliento. Sus manos se deslizaron por mi cabello, acercándome a él hasta que no quedó espacio entre nosotros. El fuego crepitaba a nuestro lado mientras nos perdíamos el uno en el otro. Y por primera vez desde Ryan, no sentí miedo, solo deseo y confianza, y la certeza absoluta de que ese hombre peligroso nunca me haría daño. Hicimos el amor esa noche lentamente, a fondo, Dante adorando cada centímetro de mi piel como si fuera una revelación. Cuando finalmente me quedé dormida en sus brazos, segura, triste y completamente conquistada, me sentí completa de una manera que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, me desperté y lo encontré ya vestido, de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente. Marco me dijo meses después que se había mudado a Arizona, había conseguido un trabajo en la construcción y había empezado a salir con alguien nuevo. La información llegó a través de la red de Dante, la misma red que nos alertaría si alguna vez intentaba volver, pero nunca lo hizo. Dante y yo nos mudamos a su ático un mes después. El apartamento que me había dado se convirtió en un espacio para mi hermana cuando venía de visita. Seguí trabajando en Stella Nodi. Dante insistía en que no tenía por qué hacerlo, pero me gustaba la normalidad, la rutina, la forma en que me mantenía con los pies en la tierra, incluso cuando mi vida se transformaba en algo extraordinario. Nos casamos en una pequeña ceremonia 6 meses después, solo con la familia inmediata y los colaboradores más cercanos de Dante. Mi hermana lloró. Sofía, de la cocina, hizo la tarta. Marcus y Luca fueron los testigos. Y cuando Dante me deslizó el anillo en el dedo, sus ojos contenían una promesa que no necesitaba palabras. Eres mía. Yo soy tuyo para siempre. La vida que había construido con Elch no era el cuento de hadas que había imaginado de niña. Era más oscura, más compleja, llena de secretos y peligros que aún estaba aprendiendo a sortear. Pero era mía. La estábamos construyendo juntos, una elección tras otra. Y cada noche, cuando me dormía en los brazos de Dante, en nuestra casa con vistas a la ciudad, sentía algo que creía perdido para siempre. Segura, amada, libre. No a pesar del peligro, sino gracias al hombre que había puesto su mundo patas arriba para protegerme de él. Mi peligroso salvador, mi obsesivo protector, mi amor. El hombre que había encontrado mientras me escondía detrás de una barra, sin saber que era el dueño del local, sin saber que se adueñaría de mi corazón.